Hola, ¿qué tal? Soy Carolina Limón, directora de Recursos Humanos para The Walt Disney Company México. Hablando un poco de brechas entre generaciones, yo te podría decir que hay muchísimas, pero yo creo que lo más relevante o de lo que podríamos platicar ahora es cómo realmente las nuevas generaciones perciben ahora el mundo. Están hiperconectados. Lo que lo distingue ahora a las generaciones actuales, estas generaciones Z y la próxima Alfa, es la hiperconexión. Hay conectividad total para estas generaciones, por lo tanto tenemos que buscar nosotros cómo llegamos mejor, cómo nos acercamos los que somos de otras generaciones a estas generaciones que están hiperconectados, que tienen muchísimos medios al alcance, muchísima información al alcance, cómo nosotros logramos conectar con esas nuevas generaciones y cómo sacamos lo mejor de las capacidades humanas, ¿verdad?, para lograr generar una conexión más humana, no tan digital, con estas generaciones que están hiperconectadas digitalmente, ¿no? Y si tú comparas contra otras generaciones del pasado, puedes ver las generaciones enfocadas al consumismo, las generaciones enfocadas al trabajo 100% duro, donde llegabas a casa tardísimo porque pasabas todo el día trabajando, y luego lo conectas con la generación X, ¿verdad? También que tenía otro tipo de intereses, y los millennials que también vienen revolucionando muchísimas cosas, las generaciones de cristal, y ahora estas generaciones que las distingue totalmente la hiperconexión y la tecnología. Los jóvenes cuando llegan a Disney buscan un propósito, un sueño. Y yo creo que una empresa como lo es The Walt Disney Company tiene la gran habilidad de tener muy claro el propósito, y tiene la habilidad de con eso generar muchísimo engagement a todas las audiencias, y eso no excluye, ¿verdad?, a los estudiantes, a las nuevas generaciones. Yo creo que el centro es el propósito. Y en estas generaciones que ahora hablábamos, lo que les interesa es tener claro un propósito. Ya no les importa muchísimo las partes de llegar a una organización con muchísima jerarquía. Les interesa conectar con el propósito para poder llegar a brindar lo mejor de ellos, ¿no? Entonces yo creo que lo que he identificado, que lo que están buscando es conectar con una empresa que verdaderamente les despierte inspiración. Y yo creo que Disney tiene esa magia. Por eso es una empresa que es tan buscada, ¿verdad?, por los jóvenes, ¿verdad?, porque es una empresa que inspira. El hecho de estar totalmente conectado, ¿verdad?, te da muchísima información. Y la información, pues, es poder, ¿no? Acá lo importante es ayudar a los jóvenes a encontrar su motivador, porque podemos hablar de motivación y decir, pues que encuentren algo que los motive, ¿verdad? Pero realmente eso no es tan fácil. Encontrar lo que te motiva es tener muy claro cuál es tu propósito, hacia dónde quieres ir y hacia dónde quieres caminar, ¿vale? Es muy importante que como docentes, ¿verdad?, apoyemos, impulsemos ese espíritu que nosotros le llamamos de curiosidad. Yo les mencionaba que algo clave que deberíamos de tener quienes estamos formando a estas nuevas generaciones es la capacidad de despertar esa curiosidad. ¿Cómo nos inspiramos hacia evolucionar en su propósito en búsqueda siempre del bien común? Viene un gran tema, ¿no?, que es la inteligencia artificial, que está revolucionando el mundo y que todos debemos de estar ahí, y si no están ahí, deberíamos de estar ahí. A ver, yo quiero plantear acá un punto bien importante, porque en cuanto a tendencias laborales y qué necesitan los jóvenes tener para subsistir en un mundo donde la inteligencia artificial va a convivir con nosotros. Aquí quiero resaltar algo bien importante. El mundo no significa que la inteligencia artificial va a venir a robar el trabajo, la empleabilidad del ser humano, ¿verdad?, de las nuevas generaciones o de los jóvenes que hoy se están preparando. Sin embargo, el ser humano tiene la responsabilidad de gestionar esa inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo nos preparamos como seres humanos? Porque no podemos evitar el ya pensar en tecnología y digitalización, inteligencia artificial.
tenemos que abrazarlo ya porque ya está aquí, ya lo estamos viviendo. Entonces, ¿cómo nos preparamos como seres humanos para gestionar esa inteligencia artificial también en un entorno laboral? Y ahí es donde tenemos que empezar a pensar muchísimo desde la parte académica, desde la parte docente, cuáles son esas nuevas competencias revolucionarias que van a llevar a inspirar y a encontrar el propósito a quienes hoy están estudiando, que conecten con una empresa, y eso es meramente humano, eso nunca lo va a reemplazar una inteligencia artificial, la parte de propósito, pero ¿qué competencias les vamos a dar para que sepan gestionar esa inteligencia artificial? Donde en el mundo laboral futuro, y hablo de un futuro cercano, no solamente vas a gestionar seres humanos, vas a gestionar agentes de inteligencia artificial en los equipos de trabajo. Entonces, ¿qué competencias? Ya no puedes seguir en el mismo bucket de competencias que venías manejando. Hablábamos anteriormente de generaciones, de otras generaciones que se han distinguido en el pasado. Ya no son las mismas, pues las necesidades han evolucionado muchísimo. Entonces, ¿cómo evolucionamos las competencias a unas competencias más del mundo actual que te permitan gestionar la inteligencia artificial que ya está aquí y que estamos empezando a convivir con ella? Una empresa que no tiene claro un propósito difícilmente subsiste. En el caso de la empresa para la cual yo laboro, que es The Walt Disney Company, ha subsistido por más de 100 años porque tiene muy claro su propósito, su razón de ser y su existencia. Y ese propósito se ha hecho expansivo multigeneracionalmente, ¿okay? O sea, no solamente se enfocó a una generación, ha trascendido generación en generación porque es tan fuerte y tan sólido que conecta con todas las generaciones, ¿no? Entonces, una empresa que no tenga claro un propósito difícilmente va a captar el talento de jóvenes que lo que hoy buscan en la actualidad es conectar con un propósito, con un proyecto, con algo que los inspire para dar lo mejor de ellos. Entonces, es importante primero que la parte empresarial tengamos bien claro el propósito. Y desde el lado docente, ¿cómo inculcamos la curiosidad por encontrar ese propósito personal que después vaya a conectar con un propósito empresarial? Y en ese momento no disocias a la persona del profesional. Esto va pegado. Cuando tú eres feliz con lo que estás haciendo en el lugar donde estás haciendo, te debes de sentir altamente afortunado porque tu propósito personal se conecta con un propósito también profesional y con un propósito organizacional. Entonces, la parte del propósito es totalmente clave. No es fácil de encontrar, hay que motivar a los chicos a explorar este pensamiento crítico también, inteligencia emocional y hacerse preguntas del para qué o qué es lo que estoy buscando en lo que voy a desarrollarme en el resto de mi vida. La parte de salario sí, siempre es y será importante, pero es un componente más. A nosotros lo vemos de esta manera. Es todo el Employee Value Proposition lo que suma a la toma de una decisión cuando decides desarrollarte en alguna organización. Ahora, hablando de estas nuevas generaciones, se pondera muchísimo el well-being, el bienestar. Cuando una persona se siente física, emocional, social y financieramente sano, a eso es lo que le llamamos el contexto well-being, y tú en tu oferta de valor como organización cuidas estos 4 pilares, seguramente vas a ser capaz de atraer y retener el talento que necesitas. Pero definitivamente el salario ya dejó de ser desde hace mucho tiempo el componente principal por el cual tú eliges estar en una organización. Va muchísimo más allá de eso y es más, el engagement lo genera la conexión que tú tienes nuevamente al propósito de la empresa a la cual tú estás laborando y también cómo se conecta eso con tu entorno personal, porque muchas veces lo que las empresas a veces olvidan es que las personas son personas y no es que dejen de ser personas cuando entran a una organización. Entonces, ¿cómo también como organización te reinventas y conectas con los intereses personales de tus empleados? No, totalmente. La empresa tiene que ir al ritmo también de los intereses y las necesidades de sus empleados, de qué los motiva y hacia dónde quieren
mover su estrategia de engagement. Eso lo define muchísimo la escucha activa siempre con tus empleados. Si quieres tener una oferta de atracción y de retención que sea bien posicionada, que te asegure que la gente quiera permanecer en tu organización, tienes que mantener ante todo una escucha activa todo el tiempo para poder evolucionar los programas e iniciativas que tengas operando en tu organización, que tengan que ver o que impacten directamente a tus empleados. ¿Qué tipo de liderazgo y se relaciona con el tipo de profesor? A ver, el tipo de liderazgo 100% de servicio. Un liderazgo que sea capaz de apoyar, de acompañar, de estar cercano, de entender las necesidades personales y no influenciar por la jerarquía dentro de un organigrama, sino un liderazgo donde te pones también al servicio, donde aprendes en conjunto y trabajas en equipo. Y eso se traduce al aula. Un docente que sea capaz no solamente de transmitir conocimientos, sino de ser mentor, de ser guía, de ser fuente de inspiración, de acompañar, de estar, de escuchar, de tener muchísima empatía con estos nuevas generaciones, con estos jóvenes que lo necesitan muchísimo para verdaderamente influenciar. Si un docente no tiene esta capacidad de ser un guía, un mentor, una fuente de inspiración, difícilmente se vuelve un referente para un joven y difícilmente un joven abre totalmente sus oídos y sus sentidos a escuchar a ese docente. Entonces es súper importante que como docentes se adopte esta figura de mentoría, donde también haya vulnerabilidad, donde también aprendas de los jóvenes, porque saben muchísimo. Hablábamos de hiperconectividad que distingue a estas nuevas generaciones. Ellos tienen información al alcance de sus manos y muchas veces saben muchísimo más de nosotros. Cuando nosotros le damos la bienvenida a muchas nuevas generaciones a los entornos de trabajo, nosotros también nos ponemos en un punto vulnerable de no, aquí no vienen a aprender todo, no, más bien es ida y vuelta. Ustedes también nos vienen a enseñar qué están viendo allá afuera, qué están aprendiendo, qué vieron en sus universidades o qué vieron en su contexto de vida que nos pueda sumar como organización y que nos refresque. Y lo traduzco al aula, el ponerte en un punto también vulnerable, en un punto donde también te pongas en una postura de yo también vengo a aprender y quiero ser una fuente de inspiración para estos jóvenes, donde les despierte este espíritu de curiosidad que ya hablábamos anteriormente. Yo creo que es lo mejor que puede hacer la docencia. Yo creo que ser genuino, auténtico, no dictar cátedra como antiguamente y todos vienen aquí a aprender, sino abrir el espacio a la escucha activa, el poner también situaciones del mundo y el entorno real, no solamente lo que dicta un libro. Algo que enriquece muchísimo al docente es que haya tenido experiencia práctica, porque eso lo lleva a generar conversaciones muy ricas, donde hay un diálogo y no solamente se convierta en un monólogo. Eso no es algo nuevo, no es algo reciente. Incluso los millennials, te puedo decir que están acostumbrados a ese tipo de profesorado, un profesorado que es más abierto, que es inclusivo, que no se cierra a paradigmas. Entonces, acuérdense que en el mundo actual el contenido lo consumimos muy rápido. También me replantearía si esas cátedras de 1 hora y media tienen sentido que sean cátedras de 1 hora y media. Mejor, ¿por qué no mandar en anticipación la información y mejor llegar a provocar un diálogo bien rico, que a lo mejor dure 30 minutos o 40 minutos y que todo el mundo salga muchísimo más contento y aprendió muchísimas más cosas de un diálogo compartido, ¿no? Acuérdense que lo más importante que tenemos es el tiempo y es lo que más valoramos todos. Entonces, es importante también replantearse también esta duración de estas cátedras, ¿no? 1 hora y media en el mundo actual, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Acuérdense que el contenido, yo vengo de una empresa de entretenimiento y estamos acostumbrados a generar contenido que sea digerible, fácil, que llegue rápido a las audiencias porque ponemos al consumidor en el centro. El docente puede pensar que el alumno, ¿verdad?, es ese consumidor y lo tiene que poner al centro. ¿Cómo llego de manera creativa, innovadora e inspiradora a ese joven, ¿verdad?,
y cuál es la mejor manera para que él consuma ese contenido. Esa es la gran pregunta que se deberían de hacer.